Son las 8:26 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Los países más desarrollados, pese a que algunos nos han querido hacer creer en los últimos tiempos de que esto no es así, se han fortalecido y han mejorado la condición de sus trabajadores en la relación del Estado, los empresarios y los trabajadores, porque han logrado hacer algo que es básico: encauzar debidamente la posibilidad de permanentemente negociar con sus trabajadores. Es decir, los sindicatos en otros países es fundamental. En Europa, por ejemplo, esto ha hecho que además mejore la productividad, porque hay diálogo permanente y la posibilidad de ponerse de acuerdo en algunos asuntos que puedan generar el bienestar y por tanto la mejor producción. Pero en nuestro país, lamentablemente, esto hace ya bastante tiempo, hay una arremetida contra los sindicatos que ha terminado disminuyéndolos, diría yo, a un margen de acción muy bajo, pero además ya en los últimos tiempos lo que ha venido desapareciendo también es cualquier posibilidad de negociación colectiva. Y el Estado, que debería ser el garante de esos derechos, es uno de los que principalmente anda violando este principio. Y por eso esta mañana han venido a conversar con nosotros Rubén Galindo. Él es secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos del Decreto Legislativo 276 del Poder Ejecutivo, y Miguel Malpartida, secretario de la Federación Nacional de Servidores Públicos del Decreto 276 también del Poder Ejecutivo. Rubén, Miguel, qué gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por venir a conversar con nosotros. Lo que sí tenemos que hacer es tratar de hacer un esfuerzo de explicar claramente de qué se trata y por qué hay esta anotación muy concreta de que ustedes pertenecen a la 276. ¿Qué significa concretamente eso? ¿Y cómo están ustedes como trabajadores totalmente desarmados ya ahora con claramente la imposibilidad ya de la renovación colectiva? No sé, Miguel o Rubén, ¿quién quiere comenzar? Muchas gracias, Glatzer, por la invitación. Realmente los trabajadores del Decreto Legislativo 276, que pertenecemos al Poder Ejecutivo, estamos realmente preocupados por lo que señalabas. La negociación colectiva en el sector público es atroz. No hay prácticamente negociación colectiva. Como bien sabes, un elemento clave del Estado constitucional es el respeto de los derechos fundamentales. Sin duda. Los sistemas democráticos se basan o se erigen en base al respeto de estos derechos. Y un derecho fundamental de las personas, propiamente de los trabajadores, es la negociación colectiva, ¿no? Artículo 28 de la Constitución, tratados internacionales, y que desembocan en los convenios 87 y 98 de la OIT. Pese a ello, en el sector público la negociación colectiva está paralizada desde hace muchos años. Si es que se salen de estos marcos constitucionales, vamos a caer en arbitrariedades. Y por ejemplo, la ley del presupuesto, artículo 6, que se viene repitiendo año tras año, la ley del servicio civil, que prácticamente señala que está prohibido negociar condiciones remunerativas, condiciones económicas, y ahora mismo el Decreto Legislativo 1442 realmente salen de los marcos constitucionales y se ha producido una arbitrariedad con la dación de este decreto legislativo. Entonces, pese a que el Tribunal Constitucional inclusive ha tenido algunos pronunciamientos que han buscado garantizar también esta posibilidad de negociación colectiva, no es decir, se han traído abajo absolutamente todo. No sé, Rubén. Por supuesto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia de septiembre del 2015, a raíz de unas demandas de inconstitucionalidad contra la ley del presupuesto del 2012 y del 2013, declaró la inconstitucionalidad, la prohibición de la negociación colectiva por incrementos salariales en la administración pública. Lo declaró, contenidos en la ley del presupuesto antemencionados, y exhortó al Congreso para que apruebe la regulación de la negociación colectiva a partir de la primera legislatura ordinaria, que ya pasó, ¿no? O sea, digamos, están yendo también contra lo que expresamente el Tribunal Constitucional a este respecto había planteado, es decir, que se desarrolle el tema de la negociación colectiva y no, por el contrario, como se ha hecho, que se anule, ¿no? Por supuesto, se trata de una sentencia de carácter exhortativa, donde queda claro la inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley de presupuesto y otras disposiciones. Queda claro. Sin embargo, en defensa de la gobernabilidad, dicha disposición y otras disposiciones no fue expulsada de inmediato del ordenamiento jurídico, ingresando en un periodo de vacatio sentenciae, ¿no es cierto? Otorgándole al Parlamento el plazo de un año para que pueda regular en materia de negociación colectiva. El Parlamento ha hecho caso omiso a lo exhortado por el Tribunal Constitucional y le ha otorgado facultades legislativas al Ejecutivo. Y el Ejecutivo ha liquidado la negociación colectiva.
colectiva. En realidad ha emitido el decreto legislativo 1442, ajá, que si bien es cierto en forma específica no prohíbe, no limita la negociación colectiva, sin embargo la restringe. Ajá. La restringe prácticamente haciéndolo nula. Ya, ¿no? bueno, pues la elimina, pues. O sí, sea, digamos, pues. Si te restringe hasta hacerla inútil, entonces en realidad es como que la ha anulado. O sea, en la práctica ya no hay negociación colectiva en el país. En la práctica no, yo creemos que esperamos que el Congreso de la República, a raíz de una propuesta de Fuerza Popular, un proyecto de ley que está declarando la derogatoria de este 1442, tenga éxito, ¿no? Porque este decreto legislativo contiene una serie de principios y reglas que, como te menciono, se limitan severamente la negociación colectiva. Ahora, del sector público. si podemos conversar también la consecuencia práctica de la aplicación de un decreto de esa naturaleza en la cotidianidad de los trabajadores del Estado que están vinculados a la 276. ¿Cómo los afecta concretamente? A ver, vamos a empezar. Los trabajadores del régimen 276, que son el único régimen de carrera administrativa del Estado desde 1984, y que en estos momentos más o menos la PEA es de 240.000 trabajadores. 240.000, sí. Ya. O sea, en este régimen el sueldo está congelado más o menos desde el año 99. Un técnico está en 721, un profesional en 850 y un auxiliar está en en 700 prácticamente. Yeah. Ahora, ¿cómo sobrevive el trabajador? Les dan una serie de bonificaciones que a lo mucho se suma 1.500 en algunos casos, y excepcionalmente en algunos casos 3.000 soles, pero la mayoría está por debajo de 1.500, inclusive hasta por debajo de 1.000 soles, que vienen a ser las escalas de incentivos laborales vía lo que se da por CAFARE, ¿no? Ajá. Y con eso el trabajador a lo mucho llega a 2.000 soles, un poquito más, un poquito menos, pero esto no es pensionable. Significa que cuando el trabajador a los 65 años quiere jubilarse, solamente saldría con menos de 600 soles o menos de 500 soles. Con es menos del sueldo mínimo. Muchísimo menos del sueldo mínimo. Inclusive hay trabajadores que... Ojo, esto es el Estado, ¿eh? Imagínense ustedes, el Estado que pone un sueldo mínimo para que los otros lo cumplan, no cumple ni siquiera con sus trabajadores. Entonces, claro, estos adicionales que les dan no son pensionables, es decir, cuando se jubilan no es que les van a dar eso, ¿no es cierto? Y a partir del 2012... del 12 hasta la actualidad, inclusive el 2019, todas las leyes de presupuesto lo prohíben tácitamente, directamente en el artículo 6, prohibiéndose todo tipo de incrementos. Y hay 2 sentencias ya, en base a 4 proyectos presentados, 2 sentencias del Tribunal Constitucional, que justamente, lo que ha mencionado el compañero Galindo, expresamente ordenan al Estado a que se restituya la negociación colectiva en materia remunerativa. E inclusive se ha corregido el artículo 40 de la llamada Ley Servir, la 30057. Ajá. Entonces la situación del trabajador 276, los únicos de carrera administrativa del Estado, es totalmente precaria, se vive en una incertidumbre y se vive con un sueldo realmente de hambre. Ahora, ¿por qué sucede eso? Ajá. Al Estado realmente, basado en su economía de mercado, no le conviene que exista una carrera administrativa en el Estado. De repente algunos países del hemisferio latinoamericano han desaparecido, y tampoco le conviene que tengan un régimen de estabilidad laboral. Entonces, por eso desde hace 25 años el Estado ha querido liquidar este régimen. Ahora no se ha liquidado y hay 250.000 justamente porque en educación y salud se han resistido y ha habido nombramientos masivos. Entonces la única forma por la cual el régimen está sobreviviendo. Entonces nosotros queremos mantener un régimen de carrera administrativa porque es necesario que existan trabajadores de plantas permanentes en el Estado. Pero Miguel, Rubén, cuando dice el argumento del otro lado es, pero hay una ley, Servir, y lo que vamos a hacer es generar una burocracia estatal y trabajadores y servidores públicos, pero en un marco de predictibilidad, nombrando pues de esta manera, y ahí sí van a tener ascenso, van a tener eso. ¿Cómo responder a eso? Claro, el problema de las nuevas leyes que están saliendo, en este caso la ley Servir, que salió en el 2013, y su reglamento del 2014, el Decreto Supremo 040, es que son evaluativas, pero esas evaluaciones son punitivas. Es decir, si tú sales mal, evidentemente que te cortan el vínculo laboral, pero si tú sales 2 veces regular, en la segunda te cortan el vínculo laboral. Eso sería cada año. Si cada año el trabajador tendría una espada de Damocles encima, diciéndole, bueno, pues ha salido mal o ha salido regular, entonces chao. Entonces, ya, ese tipo de inestabilidad... Que mal en más de 2 oportunidades, claro, te podría dar un despido. Pero regular es un asunto que se puede mejorar. Y el que va a calificar prácticamente es el jefe directo. Es decir, no va a haber un ente totalmente, digamos, neutral, calificado técnicamente, como para al final el jefe directo inmediato va a tomar la decisión de que te quedas o te vas. Entonces, por eso es que estamos en contra. Además, los regímenes de carrera administrativa
así como las carreras especiales, por ejemplo la policía, el magisterio, etcétera, tienen que tener estabilidad porque son trabajadores permanentes del Estado. Ajá. Y cumplen funciones permanentes dentro del aparato del Estado. Entonces no se puede tratar de liquidarlo y decirle, bueno, pues solamente este es de paso, como ahorita están, por ejemplo, hay 300.000 CAS, hay más de 200.000 de servicios de terceros. No, que es terrible, el Estado se está porque lo que firman casi en el Estado, y nuestros oyentes lo van a saber, viven en la agonía, ¿no es cierto?, de no saber si a fin de mes le van a renovar. Eso es un asunto grave. Rubén, ¿y dónde está la gente que en el Ministerio de Trabajo, digamos, que yo conozco, he leído al ministro, a todos sus directores, los conozco casi? No eran pro derechos laborales, pro digamos negociación colectiva. ¿Qué les ha pasado? A ver, bueno, y realmente yo también me hago la misma pregunta, pero con relación al sistema de contratación de personal CAS, es un caos. Hay un desorden con respecto a la contratación de personal CAS en las entidades del sector público. ¿Por qué te digo? Porque como dirigentes sindicales somos testigos de la forma cómo se vienen dando estos concursos públicos que prácticamente ya están seleccionados. O sea, de la situación de que se publique en la página web un concurso público para ocupar determinadas plazas es solamente una pantalla. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos ya sabemos quién va a ser seleccionado. Y las remuneraciones, ni qué decir, varían entre los 930 soles hasta los 15.600. Sí, pues. Y no hay ningún criterio para poder designar la remuneración de un determinado trabajador. Ajá, sí. El criterio, no pasarte los 15.600 soles y ser... Claro, cuidarte del tope, pues, para que no tengas ya un problema mayor. Pero Rubén, Miguel, tenemos que ir terminando, pero quisiera ver, ¿cuál es el pedido concreto que ustedes están haciendo? Y que me parece mal que en la presidencia del Consejo de Ministros, donde han ido ustedes, por ejemplo, a expresar estas cosas, lejos de recibir y poder discutir e intercambiar punto de vista, pues no los han tratado como se debe, ¿no? Nuestro pedido concreto es participar de la mesa de trabajo que la presidencia del Consejo de Ministros ha instalado con algunas centrales sindicales. No con algunas centrales, con una central sindical, obviando a otras centrales sindicales y propiamente... ¿Cuál es esa? La CGTP a través de la CTE, de la CITE y de la UNACE. Entonces, nosotros que somos trabajadores activos del Poder Ejecutivo, representamos a los trabajadores de los ministerios, pensamos que deberíamos estar nosotros... Ahora, pero eso es sumamente razonable, ¿no? Y yo creo que los amigos de la CGTP no deberían molestarse por eso, en el sentido de que representan ustedes muy concretamente a un sector que está en medio de estos problemas, ¿no? Entonces el pedido es que los permitan participar de estas negociaciones, de estas reuniones. Claro, para dar cuenta, por ejemplo, amigo Glatzer, para dar cuenta de algunos hechos graves que se vienen presentando en las entidades del Poder Ejecutivo de los ministerios. Por ejemplo, lo que sucede en el Ministerio de Ambiente. La secretaria general, Carla Bolaño, nos ha informado que si bien es cierto, está dada la ley 26790 y su norma reglamentaria que permite, por ejemplo, la licencia por maternidad a las trabajadoras, sin embargo, este subsidio, que debe ser tramitado por el empleador, en este caso por el MINAN, no lo tramitan en algunos casos y les envían a las trabajadoras que salen en estado de gestación a sus casas sin pagarle ningún tipo de remuneración con cargo a solicitar el reembolso de salud. De tal manera, ¿cuál es la consecuencia directa? Que nadie quiere salir embarazada porque le envían a su casa sin ningún tipo de remuneración, y tú sabes que es el lucro cesante muy importante para cubrir el lucro cesante que le para quienes vivimos de sueldo, te hacen eso y en realidad te dejan sin la posibilidad siquiera de subsistir, porque a veces no tienen ni que ver ingresos, y encima si estás embarazada o acabas de tener un bebé, eso me parece inaceptable. Pues es un asunto que eso está pasando en el MINAN. En el MINAN, y la ministra del Ministerio del Ambiente tiene pleno conocimiento a través de su secretario general y no hace absolutamente nada. O hacer denuncias como por ejemplo lo que sucede en el caso del Ministerio de Defensa con Ana María Berrocal, que es su secretaria, que es la secretaria general de su sindicato de trabajadores. Por ejemplo, ellos tienen un convenio colectivo suscrito, acordado, tiene fuerza vinculante entre las partes. Sin embargo, esta nueva gestión con el ministro se niega a dar cumplimiento a lo ya acordado por la anterior gestión en temas relacionados, por ejemplo, con el apoyo alimentario, la movilidad, la nivelación de incentivos económicos vía CAFAE. Entonces, estas situaciones particulares no lo conocen pues aquellos que ya no trabajan, no son trabajadores activos dentro de la administración pública. Nuestros
representantes, entre comillas, en esta mesa de trabajo no conocen estas peculiaridades que se vienen dando en cada uno de los sectores. Es por eso que solicitamos nuestra incorporación dentro de la mesa de trabajo implementada por el Rubén, estoy de acuerdo plenamente con eso. Miguel, para terminar. Para terminar, la Federación Nacional de Trabajadores de la 276 del régimen de carrera pública justamente busca unificar a todos los trabajadores que en su mayoría están divididos en 3 niveles: niveles del Poder Ejecutivo, que son la mayoría, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Eso es lo que buscamos, la más amplia unidad. Ahorita, lamentablemente, en el sistema sindical, la crisis sindical que vive es que se ha dividido hasta en 4 centrales y una multitud de pequeñas confederaciones o federaciones. Entonces, ese es el llamado que hacemos. Vamos a hacer un congreso para generar también la unidad de todos los trabajadores de 276 a nivel nacional, y también estamos, como ya lo hicimos la semana pasada, movilizaciones, plantones en el MEF, en la PCM, porque creo que así como denunciamos públicamente los atropellos, también es necesario estar presente para que por lo menos dialogar. Es la única forma que nos han recibido para plantear sus propuestas y que, digamos, estas dialoguen con lo que están presentando los otros, que si se sientan alrededor de esa mesa, ¿no? Sí. Rubén Galindo y Miguel Malpartida han estado con nosotros. Rubén es secretario general y Miguel Malpartida, secretario de Organización de la Federación Nacional de Servidores Públicos del Decreto Legislativo 276 del Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y cualquier cosa, por favor, nos avisan para nosotros seguir aquí difundiendo estos puntos de vista que me parecen del todo atendibles. Una pausa, regreso un instante. Gracias. Nos quedamos aquí en No Hay Derecho. Ya regresamos en No Hay Derecho. No hay derecho, no. Basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. ¿Sabías que la falta de transparencia en el sistema de justicia crea riesgos que favorecen la corrupción? Por eso, es muy importante publicar las sentencias y los procedimientos judiciales, así como lo que ocurre en la gestión, como las licitaciones, las contrataciones o los traslados de personal. Más información en www.justiciaviva.org.pe. Soy Galo Vázquez Silva, vivo en la comunidad nativa de Cuninico, a 10 horas de la ciudad de Iquitos. Desde hace varios años lucho por los derechos de mi comunidad para que no beban agua contaminada con petróleo. Pero a pesar de todo, el Estado no nos hace caso. Somos seres humanos, somos personas que queremos tener una vida digna como cualquier ser humano. Hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú. De este total, el 84% son conflictos socioambientales. Únete a la campaña Yo Defiendo y defiende a quienes como Galo defienden su derecho a la vida y a su tierra.